Ya, ya que está grabando, vamos a comenzar, jóvenes. Y esto lo voy a ocultar, como aprendí el otro día. Chuta. Ya, ya, jóvenes. Hoy día, bueno, los saludo a todos los que se están conectando recién, a todas. Espero que estén muy bien. Ya, que esta fría mañana ya estén mucho mejor. Ya estamos en agosto, se acerca la primavera, los días duran más. Hay motivos para alegrarnos, ya a pesar del encierro. Ya, jóvenes, el martes pasado habíamos empezado con los gobiernos radicales, ¿ya? Habíamos visto desde el punto de vista económico y social. Habíamos hablado del modelo ICI, las características de la Corfo, eh, áreas o planes que se crearon, empresas destacadas y también vimos el llamado estado de bienestar. Ya este estado que se preocupa del bienestar, valga la redundancia, de los trabajadores, vimos que fueron fundamentalmente ciertas áreas, fundamentalmente urbanas, industriales y mineras, abandonando el campo, y algunos ejemplos de en qué rubros más que nada se implementaron este bienestar. Educación, salud, vivienda, incluso algo del deporte también hablamos. Hoy día vamos a hablar de la política, ¿ya? Y si en estas medidas sociales hablamos de un estado de bienestar, en política hablamos de un estado de compromiso. Vamos a ver que toda nuestra clase política se va a comprometer en ciertos elementos que no vamos a tocar, que no vamos a atacar. Con el resto podemos hacer lo que queramos, pero esos elementos no se van a tocar. Y cuando se toquen, cuando se vulneren, cuando se quiebre ese compromiso, se van a tomar medidas bastante radicales, ¿ya? Por lo cual iríamos a ver la política durante los gobiernos radicales, o sea, del 38 al 52, y también vamos a hablar un poco del contexto internacional que va a afectar a Chile, fundamentalmente la Segunda Guerra Mundial y el inicio de la Guerra Fría. Ya, ahora jóvenes y señoritas, no olviden ingresar siempre con su mail institucional, ya, el micrófono apagado y aportes para la clase, que siempre son bienvenidos y necesarios. La cámara apagada, van a tener distracciones. Eh, y el chat siempre es bastante activo en nuestras clases, ya, para dudas, preguntas y todo. Lo otro, no olviden lavar constantemente nuestras manos para evitar contagios y mantener el distanciamiento físico al menos 2 metros. Hoy día, ¿qué Forrest Gump lo representa? No sé si han visto Forrest Gump, para mí es una de las mejores películas de todas. Una de mis favoritas, además. Forrest Gump pasa por toda la historia casi de los Estados Unidos. Es muy buena, su banda sonora es genial. ¿Qué Forrest Gump? Ya, Matías dice que 3. Ya está. Quizás te pasa algo, Matías. Maximiliano 4, ya, y Santo Descontrol. Ya, Sofía también dice que le gusta Forrest Gump. Jeremías 4, chuda, harto 4. Luis también. Ya, está Luis también 6 ahí esperando el autobús. 7, ya, sí. Espero que Constanza esté tomando leche y no una cerveza como lo está haciendo Forrest en las 7. Lo mismo la Sofía. Ya, por favor, no olvidemos que somos una institución educativa. Y la Carla 2 ya comiendo, comiendo helado. Y 4, ya desesperación. Valentina 3, ya. 5, ya. Cuando fueres ahí corre por todos los Estados Unidos. Y 6, esperando el autobús. Ya, o sea, espera. Ya, jóvenes, esperemos que hoy día comprendamos y nos vaya bien en el test. Ya. Ahora, entremos en tierra derecha. Como siempre, una pregunta de la clase anterior. La voy a leer y ustedes responden la alternativa por el chat. Luego de la crisis mundial de 1929, Chile, al igual que la mayoría de las naciones occidentales, debió reorientar las estrategias económicas. Esto se concretó con los gobiernos radicales del 38 al 52, con la implementación del proyecto ICI. Hemos dicho que ICI es Industrialización por Sustitución de Importaciones. Para llevar a cabo dicho proyecto se creó la Corfo. La nueva estrategia se caracterizó por la 1. Prohibición de venta al exterior de materias primas. 2. Importante intervención del Estado en la economía. 3. Implementación de medidas proteccionistas. Ya, ya bien, la mayoría, junto a la Sofía, la Alexandra, Matías, Jeremías, la Renata y la Carla, se inclinan por la
D, 2 y 3, y que es la correcta. ¿Por qué la uno no? Es porque no se prohíbe la exportación de materias primas. De partida, el cobre sigue exportándose afuera, que es una materia prima, sigue siendo nuestro principal producto hasta el día de hoy. En esa época lo va a ser también, y muy importante, va a alcanzar altísimo valor, producto de la guerra mundial. Y la dos sí es, hay una mayor intervención del Estado con la Corfo, creando empresas, entregando créditos, planes y en medidas proteccionistas. La idea es que los productos de afuera tengan mayor impuesto y los nuestros sean más baratos en nuestro país para que la gente priorice nuestra industria nacional. ¿Ya? Bien. Ahora, jóvenes, alguna vez, cuando estábamos en el siglo XIX, vimos un esquema parecido, cuando nacían los partidos políticos. No sé si lo recuerdan, ¿ya? Me dicen por el chat si lo recuerdan, que hablábamos que el eje de nuestros partidos políticos era fundamentalmente clerical, anticlerical. Eso se clasificaba los partidos, los que estaban a favor de la iglesia y los que estaban en contra de la iglesia, porque hemos dicho que nuestro sistema de partidos políticos en el siglo XIX nace de esta diferencia en el rol de la iglesia católica en la sociedad, en la llamada cuestión del sacristán, ya que explicábamos hace unos meses atrás. Bueno, a partir del año 32, post-crisis del 29, cambia nuestra política nacional, nuestro eje cambia. Ya no hablamos de clerical, anticlerical, porque además la Constitución del 25 ya resolvió el tema de la relación iglesia-Estado. Ahora hablamos de izquierda y derecha. Nosotros ya hemos hablado en Formación Ciudadana qué significa la izquierda y la derecha. Izquierda, mayor intervención del Estado, pro igualdad, hemos dicho algunos casos actuales como por ejemplo no sé, de derechos humanos ya, y la derecha hemos dicho más mantener el status quo, más conservadurismo, una posición por temas católicos, por ejemplo, apoya el capitalismo, ya. Hemos hablado qué es izquierda y derecha. Por lo cual este nuevo eje que se crea después de la crisis del 29, ahora de izquierda a derecha y de ejecutivo, o sea, más poder para el presidente y más poder para el parlamento. Ya vamos a ver que esto va a durar hasta 52 aproximadamente, fin de los gobiernos radicales, y vamos a hablar de otro cambio importante en nuestro eje de sistemas políticos. Ahora, en la derecha vamos a tener al Partido Conservador y al Partido Liberal, que antes hemos dicho eran bastantes enemigos cuando estaba esta división clerical-anticlerical, pero ahora los une su condición de clase. Ambos son del sector rico de este país y tienen más que nada diferencias con relación al Ejecutivo y al Legislativo. El conservador está a favor de darle quizás más poder al presidente y el Partido Liberal sigue con esta doctrina de mayor poder al legislativo. ¿Ya? Luego, por la izquierda, tenemos el Partido Socialista, que nace aproximadamente en el 32, y el Partido Comunista, y hay un partido un poco más antiguo, raíz en el 20, incluso antes. Ambos son de izquierda y proponen mayor poder al Ejecutivo. ¿Ya? En esa época tienen ciertas diferencias mínimas, más que nada, que es cómo llegar al poder. ¿Ya? Pero que se van a ir resolviendo con la Guerra Fría. Ambos van a creer en la vía institucional, en la vía electoral, para alcanzar el poder. Y también tenemos al Partido Radical, que es el partido más importante en votos en esa época, que es un partido que podríamos decir de centro-izquierda. A pesar de ser de condición de centro, va a ir cambiando fundamentalmente la historia de Chile, y lo vamos a ver. En algún momento incluso estuvo con la derecha. Pero el Partido Radical en esta época es un partido de centro-izquierda, ya es el 38 más de izquierda incluso que de derecha. Pero es un partido que fundamentalmente quiere fortalecer el poder ejecutivo, y eso es lo que los caracteriza, presidentes fuertes. Por eso sus presidentes también son tan famosos, y también hablamos de un ejecutivo fuerte a través de la Corfo, un ejecutivo invirtiendo, creando empresas, con bienestar social, ¿ya? Por lo cual tenemos estos partidos. En siguientes clases vamos a hablar de nuevos partidos que se van a ir sumando a este eje. Fundamentalmente la democracia cristiana, que va a ser un partido nuevo y bastante avasallador. Tenemos algunos partidos chicos que acá no hemos nombrado porque tienen escasa importancia electoral, como la Falange Nacional, y otros que nacen después, como el Agrario Laborista. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Alguna duda?
Ya, no parece. Ya es claro. Nosotros sabemos más o menos quiénes son los de izquierda y derecha y que los radicales son de centro. Ahora, la llegada del Frente Popular. El Partido Radical será el dominante en el gobierno. Ya tendrá la mayor cantidad de ministros y sus presidentes serán del Partido Radical y serán sus ideas las que se lleven a efecto. Los socialistas ocupan carteras en el ministerio, ocupan ministros, o sea, ocupan ministerios. Van a haber algunos bastante importantes, ya como el de economía, que va a ser ocupado por un socialista, y eso va a generar cierto temor en los Estados Unidos, pero sus medidas van a estar muy influidas por el radicalismo y no va a ser un gobierno socialista para nada. La derecha, ya que perdió la elección, tiene temor de perder su sustento social y económico, fundamentalmente sus propiedades, pero en especial sus propiedades rurales donde estaban sus haciendas, sus fondos, y donde fundamentalmente estaban los campesinos, campesinos que votaban por la derecha, obligados o concientizados por los patrones de fondo. No pueden tampoco apoyarse en los militares, como lo han hecho muchas veces la derecha en toda la historia de América Latina y parte de Europa, porque no olvidemos que los militares vienen saliendo de una creciente politización muy cercana a la izquierda. Los militares chilenos en esa época todavía son muy ibañistas, ya todavía tienen ese recuerdo de Ibáñez y que a la derecha no le hace bastante sintonía, por lo cual tampoco pueden recurrir a los militares. Claro que le tienen temor a una posible reforma agraria, que no va a ocurrir en este periodo, pero tienen temor, ¿ya? Tienen cierto miedo. Fundamentalmente porque en el contexto internacional habían ciertos cambios en el campo, fundamentalmente en México, donde un presidente, Lázaro Cárdenas, ya había iniciado una reforma agraria en México. Ellos tenían miedo de perder sus tierras, pero fundamentalmente el apoyo electoral de los campesinos, ¿ya? Ahora, eh, eso sí, a pesar de que la derecha perdió la presidencial, sigue teniendo una mayoría importante en el Congreso, superior al 40%, por lo cual por los quórum, para hacer cualquier reforma importante, se necesita negociar con la derecha, por lo cual la derecha va a sustentar su poder político en el Congreso. No, me refiero a cartera. Lo que se llama cartera en política es ministerios. Ministerios. Es como tener la cartera del interior. Es tener el ministerio del interior. ¿Ya? O sea, los socialistas van a ocupar ministerios. Van a tener ministros socialistas. ¿Y el voto era secreto o no? No. El voto hasta esa época todavía no es secreto. Y se votaba por la cantidad de candidatos. Por ejemplo, si habían 3 candidatos, cada persona podía echar 3 votos. Y los votos los entregaban los candidatos, no el gobierno. Por lo cual, te doy un ejemplo. Si tú vas a votar, por ejemplo, por Pedro Aguirre Cerda, el voto podría haber sido de color rojo, del que el color candidato hubiera aquel puesto, o una estrellita, o símbolo y todo. Y el candidato, no sé, Gustavo Ross, hubiera sido azul. Por lo cual, tú puedes saber qué colorcitos echó la persona a la urna. ¿Te das cuenta? Y si a eso le sumas que el control del sistema electoral estaban juntas de contribuyentes, ¿ya? Muy cercana al gobierno también, pero los municipios, controlados por los grandes latifundistas, los latifundistas podían saber por quién votaban los campesinos, si echaban 3 votos azules o 3 votos rojos, ¿ya? Sí, ese es Pedro Aguirre Cerda Aquiri, sí. Eso, no sé si respondo a tu duda, Sofía. Ya, sí, ya, continúo. Miren, el poder de la derecha en el Congreso. Acá están los datos de 3 elecciones, las 3 elecciones parlamentarias que ocurren en el periodo de los radicales. El 37, o sea, un año antes del triunfo de Pedro Aguirre Cerda, el Partido Conservador tenía un 21% y el Partido Liberal un 20%. Juntos sumaban un 42%, bastante importante. El 41%, post elección de Pedro Aguirre Cerda, bajan claramente en su apoyo y mucho el Partido Liberal, alcanzan un 31%, pero hacia el 45% se logran recuperar y siguen teniendo el 40%. Si tú quieres hacer leyes importantes en este país, necesitan quórum de 2/3, de 3/5, tal como lo hemos visto ahora, por ejemplo, para el retiro
del 10% de la AFP, eso también existía en esa época, altos quórum, por lo cual el Partido Radical y la centroizquierda tenía que negociar con la derecha. Y eso le va a dar un poder a la derecha, controlar todavía el Congreso. Ahora, problemas que tenía que enfrentar el gobierno radical de Pedro Aguirre Cerda. ¿Cómo realizar un plan económico que proponía, teniendo a la derecha muy fuerte en el Congreso? ¿Cómo implementar reformas sociales de mejoría para la sociedad sin generar conflictos con la derecha, que tenía un alto poder tanto económico, político como electoral? ¿Y cómo va a ser la relación con los Estados Unidos? Un gobierno de centro-izquierda, con ministros socialistas, con el Partido Comunista, que también apoyó al conglomerado, a pesar de que no tuvo ministros. ¿Cómo va a ser la relación entre Estados Unidos y este nuevo sector? Van a ser problemas y vamos a ver que se van a ir resolviendo de alguna manera bastante particular. ¿Cuál es el problema que podríamos reflexionar en un principio? ¿El Frente Popular era revolucionario? O sea, ¿buscaba hacer una revolución en Chile o era reformista? La foto es una foto muy antigua que muestra al presidente Pedro Aguirre Cerda, este tipo aquí de bigotito, en la Confederación Anual de la CPC, la Confederación para la Producción del Comercio, que agrupa a los grandes empresarios del país. Ahí Pedro Aguirre Cerda va a hablar con ellos y se demuestra muy cercano al mundo empresarial. El Frente Popular no cambia las estructuras sociales, no hay una revolución social a atacar a la burguesía, a atacar sus propiedades, no, para nada. Se realizan cambios económicos para impulsar el capitalismo. La Corfo lo que hace es impulsar un capitalismo en Chile, un capitalismo más industrial, pero un capitalismo. No hay un gobierno socialista, es un gobierno claramente reformista, ¿ya? Y buscan realizar compromisos con los partidos de derecha, porque para aprobar la Corfo y otras leyes necesitas los votos de la derecha, por lo cual vas a tener que negociar, ¿ya? Por lo cual el Frente Popular es bastante reformista. Uno de estos ejemplos de que nos habla del reformismo y no un gobierno revolucionario es la sindicalización campesina. Con las elecciones del 38 de Pedro Aguirre Cerda, se provocó un incremento de la organización sindical en los campos. Ya más sindicatos se van a ir creando en los campos, producto de la efervescencia de la elección de Pedro Aguirre Cerda. La SNA, que es la Sociedad Nacional de Agricultura, la Sociedad Nacional de Agricultura, que agrupa a los latifundistas, a los dueños de haciendas, fondos, predios agrícolas más importantes del país. De partida, casi todos los dueños de fondos grandes pertenecen a la Sociedad Nacional de Agricultura. Muchos presidentes de la República han pertenecido a la SNA, ¿ya? Presionó por restringir a los sindicatos en el campo. O sea, el mundo latifundista presionó al gobierno para que impida que se creen sindicatos en los campos, y el presidente Pedro Aguirre Cerda va a ceder a esta presión y va a sacar una orden ministerial, la orden ministerial número 34, que va a prohibir la constitución de sindicatos en el campo. ¿Ya? Y eso es claramente un guiño que le hace a la derecha para demostrar que su gobierno es bastante reformista, que no busca hacer cambios profundos quizás en el campo. Y también lo dijimos en la clase del martes pasado, se da en el contexto de la discusión de la Corfo. La derecha termina aprobando la Corfo después de estas medidas. Ya, ¿por qué un sector de izquierda impulsa el capitalismo? Ya, vamos a ver que lo que se va a demostrar con mayor fuerza es que las medidas van a ser muy centradas en el Partido Radical. Es el Partido Radical el que va a imponer su programa. El Partido Socialista y el Partido Comunista van a ser menores en esta alianza. No van a imponer sus fuerzas. Además, hay cierto temor de los partidos socialistas y comunistas, que si sus medidas se hacen, sus medidas más socialistas, se puede generar un conflicto social en Chile. No olvidemos que estamos en el 38, 39. El mundo ve cómo España se está matando en una guerra civil producto del triunfo del Frente Popular y de medidas de izquierda un poco más radicales. Entonces los partidos de izquierda, de centro izquierda, no quieren hacer medidas un poco más allá
para tampoco repetir el caso de España, que la derecha se altere, que haya un golpe de Estado quizás, involucramiento militar o una guerra civil como está ocurriendo en España. ¿Ya? Hay cierto conservadurismo. Además, vamos a ver que también estalla la Segunda Guerra Mundial. Y eso va a limitar un poco el accionar de todos los sectores políticos. La pregunta es, o sea, proponían sus principios, pero con moderación. Excelente. Buscan una moderación, ¿ya? Una moderación para no alterar a la derecha, ¿ya? Es como, podríamos decir una frase que dijo el ex ministro Lavín, que ya alcalde, es un bacheletismo aliancista, un bacheletismo aliancista. Es como ser de izquierda, pero no vamos a hacer medidas tan de izquierda para no alterar ni a la derecha ni a los Estados Unidos, ¿ya? Y menos en un contexto mundial bastante particular. Ahora, ¿por qué eliminar la sindicalización campesina? Primero, por la estabilidad del proyecto industrializador. Si yo quiero industrializar el país, a mí no me conviene tener paros, huelgas en el campo que puedan echar a perder, por ejemplo, la producción agrícola de trigo, de lechugas, de tomate, lo que nosotros pensemos, que si yo no las corto a la fecha que corresponde, se van a secar, se va a perder, hay que esperar un año más para sacar, puede generar hambruna. Y lo otro, que gran parte de los sectores obreros que van a sustentar este proyecto industrializador gastan su sueldo en alimentos, ¿ya? Por lo cual los alimentos se van a encarecer. La tierra, además, es el sustento social y económico de la derecha. Por lo cual, si yo ataco el campo, voy a atacar a la derecha, y ahí estuvo esa negociación. Es como la derecha le dijo a los gobiernos radicales, hagan lo que quieran en la ciudad, pero no se metan con el campo, porque ahí están sus votos y su poder económico. Cuando se metan con el campo, en los 60, 70, va a quedar la tendala. Gran parte del golpe de Estado, para muchos, se explica por la reforma agraria. O sea, no es extraño que las comunas donde hubo mayor represión son comunas rurales, donde la reforma agraria fue muy importante. Y con la sindicalización campesina, los que van a crecer en apoyo electoral son los partidos de izquierda, comunistas o socialistas, perdiendo la hegemonía el poder radical, por lo cual tampoco le conviene a ellos crear sindicato en el campo, porque los que se van a ver beneficiados son los partidos de izquierda y no el partido radical. Ahora, bases de este estado de compromiso. Este compromiso que va a ser tácitamente, no reconocido, pero lo va a hacer, toda nuestra clase política, desde los comunistas hasta los conservadores. ¿Cuáles van a ser las bases? Primero, mantener las relaciones con Estados Unidos, y Chile lo va a hacer. Chile mantiene sus relaciones con los Estados Unidos, no expropia empresas norteamericanas, a pesar de que hubo ciertas promesas electorales, no se va a hacer. Chile incluso durante la Segunda Guerra Mundial vende el cobre a un precio más barato a los Estados Unidos, a pesar de que alcanzó su pic mundial en la historia, ¿ya? No, Chile le va a vender cobre más barato a los Estados Unidos, va a mantener sus relaciones, lo apoya en la guerra, ¿ya? De esta cuestión tan como estúpida, Chile declara la guerra a Japón, ¿ya? Japón nunca se enteró, de partida recién en 1980 firmamos la paz, porque íbamos a formar el TLC, y el presidente Pinochet con el presidente de Japón se dieron cuenta de que estábamos en guerra. Japón nunca se había enterado que un pequeño país llamado Chile le había declarado la guerra en medio de la guerra, en medio de la Segunda Guerra Mundial, y Chile lo hizo por una cuestión formal, como lo hizo toda América Latina. El otro elemento del Estado de compromiso es la sindicalización de los campesinos, no tocarla, ¿ya? Y eso es importantísimo. No tocarla, ya hemos hablado mucho de ello. Y resguardar la propiedad privada. El gobierno radical no va a expropiar grandes empresas, no va a expropiar, sino que al contrario, va a promocionar la propiedad privada, entregando créditos a privados y creando empresas con participación privada, ¿ya? Eso es lo que nosotros llamamos Estado de compromiso. Todos los partidos políticos se van a comprometer a esto: mantener relaciones con los Estados Unidos, no sindicalizar campesinos y resguardar la propiedad privada, ¿ya? El que lo quiebre va a tener sanciones. Y lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Parece que no. No. Ya. Ahora, contexto internacional. Y ahí tenemos a tres personajes de nuestra historia mundial: Stalin, el presidente Roosevelt
y Churchill de Inglaterra, ¿ya? Vamos a hablar del contexto internacional entre el 39 y el 46. Primero, Estados Unidos, a partir del 41, y la Unión Soviética combaten juntas contra el nazismo alemán, ¿ya? O sea, Estados Unidos, capitalista, Unión Soviética, comunista, combaten juntas contra el nazismo alemán, ¿ya? Claro, aquí dice, es básicamente provisorio para la derecha, claro, porque si los gobiernos radicales quieren hacer los otros cambios, necesitan de los votos de la derecha que están en el Congreso. Por eso hay también el beneficio. Y también para el proyecto industrializador. Si hay huelgas en el campo, los sueldos de los obreros en las ciudades, en la media, van a tener que subir. Y eso va a poner en problema el proyecto industrializador. Por lo cual la idea es que no haya huelgas en el campo. ¿Ya? Yo no, todavía no llego a ese capítulo, estoy recién empezando la de Luis. Sí, es muy buena serie, sí. Ya, Estados Unidos y la Unión Soviética mantienen las relaciones. Esta unión entre norteamericanos y soviéticos, ya, este matrimonio no muy unido, digámoslo, provoca que Estados Unidos tolere, tenga cierta tolerancia a que haya participación de partidos de izquierda e incluso de partidos comunistas en los gobiernos de América Latina, porque ellos están peleando con los comunistas, ¿ya? Por lo cual, en esos años, del 39 al 46, no van a haber problemas de que los comunistas participen de los gobiernos radicales o los socialistas, ¿ya? Porque Estados Unidos está peleando con los soviéticos, ¿ya? Por lo cual hay cierta tolerancia. El contexto internacional ayuda a que los comunistas tengan relaciones con los gobiernos de América Latina y Estados Unidos no ponga el grito en el cielo. Ahora, la elección presidencial del 46. No vamos a hablar de la del señor Juan Antonio Ríos, tiene escasa importancia, fundamentalmente hereda todo el capital político que dejó Pedro Aguirre Cerda, pero la importante es la del 46. Es una elección muy trascendental en nuestra historia. El que está en la foto, que dice Esperanza de un pueblo, es Gabriel González Videla, candidato de los radicales, y va a ser presidente. La derecha, vamos a ver, que no logra unirse en un solo candidato. Ya siempre habían llevado un candidato, siempre lo hacen, ya, pero esta época no, esta fecha no lograron. Por lo cual, conservadores van a llevar un candidato y liberales van a llevar a otro candidato, ¿ya? El Partido Socialista, que venía en decadencia tremenda, ¿ya? Lleva un candidato propio. No decide apoyar a los radicales. Lleva un candidato propio que se llamó Bernardo Ibáñez, que tenía cierto parentesco con Ibáñez, pero va a ser un candidato que sacar muy pocos votos, no más del 5. Ya, eso habla de la decadencia del Partido Socialista, que además está dividido en esa época. Y el PC, o sea, el Partido Comunista y el Partido Radical, PRI abreviado, apoyan a la candidatura de Gabriel González Videla, que hasta ese momento se ve un hombre súper de izquierda. De partida, Pablo Neruda, que en esa época es senador, ya el poeta, futuro premio Nobel, militante del Partido Comunista histórico, ¿ya? Le va a hacer la campaña, el eslogan, las canciones y todo. Le apoda el padre de Chile, así como un padre benefactor, y el Partido Comunista se la juega por la candidatura de este hombre radical. Ya los comunistas van a apoyar a Gabriel González Videla, por eso Sofía también dice un traidor. Vamos a ver que después se da vuelta la chaqueta Gabriel González Videla. Ahora, los resultados de esta elección, que nos interesa bastante. Gabriel González Videla va a sacar un 40,1% de los votos. 40,1%. Eduardo Cruz Coque, que es el candidato del Partido Conservador, ¿ya? Va a sacar el 29,7%. Y el candidato del Partido Liberal, Fernando Alessandri, va a sacar 27,2%. 27,2%, ¿ya? Pregunta por el chat. ¿Quién ganó? ¿O no ganó nadie? Ya, Videla. Ya, pero ¿ganó el tiro o no? ¿O pasaba algo? Bien, la Sofía dice que no. ¿Ya? ¿Qué tenía que hacer para ganar? Recordemos la legislación antigua.
A ver. No, Matías, no hay segunda ¿Necesita la vuelta. aprobación del Congreso, algo así o no? Bien, Sofía, bien. En la legislación antigua, en la Constitución del 25, no había segunda vuelta, tal como dijo la Sofía, y dice la Alexandra por el chat. En esa época debía ser ratificado por el Congreso. Entre las dos primeras mayorías, el Congreso debía elegir, que en este caso era Gabriel González Videla y Gerardo Cruz Coque, que era del Partido Conservador. Entre esos dos, nuestra tradición republicana siempre había hecho que el que sacaba más votos era electo, ¿ya? Pero la derecha tiene mayoría. Y ojo, jóvenes, miren, si yo sumo el 29,7 más el 27,2, yo sumo más del 50%. Si ustedes se dan cuenta, si la derecha hubiera llevado solo un candidato, hubiera ganado. Es muy probable que hubiera ganado. Sacan mucho más votos que González Videla. ¿Se dan cuenta? Fue una decisión errónea ir divididos. Y lo otro, que al no existir mayoría absoluta, deben elegir entre las dos primeras mayorías, González Videla o Cruz Coque. La derecha posee la mayoría del respaldo parlamentario, ¿ya? Por lo cual, si la derecha quiere, puede elegir a Cruz Coque. Y es legal, lo puede hacer. La Constitución lo va a validar. Pero ¿qué va a ocurrir? El señor Gabriel González Videla va a negociar en ese momento. Videla invita a su gobierno al Partido Liberal, que había sido el tercero en mayoría, que había sacado cercano al 27% con el señor Fernando Alessandri. Por lo cual, Gabriel González Videla, para que lo apoyen en el Congreso, para ser ratificado por el Congreso, con los votos liberales, los invita a su futuro gobierno. El Partido Liberal, que ahí pusimos PL, acepta siempre y cuando se mantenga la prohibición de la sindicalización campesina. Le dicen, mire, señor Videla, nosotros aceptamos, le damos los votos, siempre y cuando usted se comprometa a que no van a haber sindicatos en los campos. Obviamente, el señor Videla dice que sí, y los liberales entran al gobierno. Y miren la verdadera ensalada que se va a transformar el gobierno de Videla. Porque va a tener adentro del gobierno a los comunistas, o sea, el PC, a los radicales de centro, y a los liberales de derecha. O sea, va a tener a tipos liberales, liberales en economía, y a tipos socialistas, socialistas en economía, dentro de un mismo gobierno. ¿Qué es eso? Claro, les promete ministerios y todo, tal como dices tú, y después va a sacar la ley maldita. Y eso vamos a ver ahora. O sea, Videla, para poder ser ratificado, va a invitar a los liberales. Los liberales le ponen solo un pero, no queremos sindicatos en los campos, y aceptan participar. Y el gobierno de Videla va a tener gente de izquierda, de centro y de derecha. ¿Cuál es el tema, jóvenes? El quiebre del estado de compromiso. Miren estas cifras. El año 38, esta es la cantidad de sindicatos que habían en el sector rural, en el campo, cuestión que hemos dicho que era súper importante en la política de la época. El año 38, cuando está la elección de Pedro Aguirre Cerda, hubieron 12, el año anterior hubieron 6, o sea, crecieron bastante. El 39 hubieron 218, muchos sindicatos en el campo. Se prohíbe, se prohíbe, con la orden que saca Pedro Aguirre Cerda, de la cual hablamos, y bajan. 3, con suerte. 1, 2, 4. El otro año no hay registros, no hay registros de sindicatos en el campo. O sea, todos los partidos respetaron esta cuestión y se prohibió. 46, elección de Videla, 92 sindicatos. 47, 156. O sea, se empezaron a organizar los campesinos. El PC, el Partido Comunista, impulsa el año 46 y 47 la constitución de sindicatos en los campos. O sea, no respeta este estado de compromiso. Y empieza a organizar a los campesinos. No olvidemos que ya estamos empezando una paulatina guerra fría. Además, el PC viene como avión, viene con una moral bastante alta, ganaron la Segunda Guerra Mundial, ya ganaron con Videla, por lo cual
se tienen confianza y empiezan a organizar sindicatos en los campos. ¿Por qué estaban prohibidos por ley? Porque no olvidemos, como dije al principio, que en esta negociación entre la Corfo y Pedro Aguirre Cerda, para que la derecha aprobara el proyecto, la derecha le puso un pero. Le dijo, mira Pedro Aguirre Cerda, te aprobamos la Corfo, pero tú prohíbes los sindicatos en los campos. ¿Por qué? Porque si los sindicatos se extendían en el campo, los campesinos, muchos de ellos se iban a inclinar a votar por la izquierda. Los sindicatos son una institución muy cercana a la izquierda, por lo cual la derecha iba a perder apoyo. Y lo otro, que si se tomaban sus fondos, iban a bajar su producción. La derecha tiene fondos, tiene tierras, de ahí sustenta su gran poder económico en la producción agrícola, y iban a perder ingresos. ¿Ya? Sí, profe, pero negocian con eso. Cuéntame, Sofía. es que no entiendo, o sea, entiendo que estaban prohibidos y por qué estaban prohibidos, pero no entiendo cómo se formaban si estaban prohibidos. O cómo podían funcionar y ejercer presión si estaban prohibidos. Mira, estas cifras son de denuncias que recibe el Ministerio de Justicia, que se están constituyendo. Están prohibidos, pero los campesinos igual lo hacían. Estaban ilegales, ¿ya? No es que fueran legales, sino que se están constituyendo sindicatos, pero de forma ilegal, no legal, ¿ya? Porque están prohibidos. Eran ilegales, claro, sí, como dice Jeremías, eran ilegales. Entonces, volviendo a esto, el PC rompe este estado de compromiso y empieza a crear sindicatos ilegales. Además, en la elección del 47, o sea, un año después de que ganó Videla, el PC se transformó en la segunda mayoría del país. La primera mayoría va a ser el Partido Radical y el segundo va a ser el PC, el Partido Comunista. Y eso va a poner en sospecha a los radicales. O sea, nos pueden pasar el poder del PC y gran parte del poder del PC en esa elección municipal va a estar en estos nuevos sindicatos. Estos campesinos que van a votar por el PC, ¿ya? Y esta constitución de muchos sindicatos campesinos está demostrando que si se constituyen sindicatos, la izquierda crece, ¿ya? Y eso va a poner en alerta a los radicales y también a la derecha, que también estaba integrando el gobierno con el Partido Radical. Ahora, el inicio de la Guerra Fría y la política chilena. Como se inicia la Guerra Fría post Segunda Guerra Mundial, 45-46, Estados Unidos presiona a Chile por la expulsión del PC del gobierno. Estados Unidos no acepta que en Chile, América Latina, el patio trasero de los Estados Unidos, haya un gobierno con participación comunista. Y empieza a presionar a Videla. Si no hay crédito, si no hay plata. ¿Ya? El gobierno de Videla va a promulgar el año 47 una ley llamada Ley de Sindicalización Campesina, pero que tenía tantos peros para poder constituir un sindicato, que al final restringía la creación de sindicatos. Por ejemplo, los sindicatos solo podían estar integrados por hombres mayores de 18 años. El problema es que en el campo los niños también trabajan a una temprana edad y muchos obreros campesinos son menores de 18. Además, se pedía que supieran leer y escribir. El analfabetismo en la década del 40 en el campo es cercano al 80%. Los campesinos no saben leer y escribir, por lo cual ya solo esas dos normas restringían mucho los sindicatos. Además, los sindicatos tenían que estar compuestos por mínimo 25 campesinos que tuvieran contrato de trabajo con el empleador. En el campo no es usual en esa época que se hagan contratos de trabajo, ¿ya? Y menos juntar 25 personas, ¿ya? Y que todos trabajaran en el mismo campo, ¿ya? Era muy difícil. Pensemos que en los campos se usa mucho el trabajo temporal, de temporeras, que en la época le llamaban un poco peones, ¿ya? Por lo cual, al final, esta ley restringía, por lo cual, Videla hace una ley que restringe los sindicatos en el campo. Y luego, al otro año, crea la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, conocida como la Ley Maldita.
en la cual se prohíbe al Partido Comunista, se lo borra de los registros electorales y se prohíbe su participación, y gran parte de sus integrantes son perseguidos. Caso emblemático Neruda, ya que lo llevó al cine la película Neruda, donde Neruda es perseguido por el gobierno de Videla y escapa a Argentina por pasos clandestinos. O sea, en solo casi un año o 2 años, Videla toma medidas radicales. Crea una ley que en realidad prohíbe los sindicatos, y por eso no van a haber casi sindicatos hasta muy entrada la década del 60, y crea la ley maldita, ya que saca a los comunistas. O sea, se dan cuenta que los comunistas, por haber vulnerado este estado de compromiso, el punto más importante, son sacados. Son sacados. Y una ley restringe automáticamente los sindicatos en los campos. Todo además por presiones de Estados Unidos. Hasta ahí. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Sí? Ya. Ahora, fin de los gobiernos radicales. Ahí tenemos al señor Videla con el presidente Truman de los Estados Unidos, quien visita Chile, y Videla también visita Estados Unidos y es como proclamado un presidente anticomunista y todo, como un ejemplo para América Latina y todo. Ya. Videla termina gobernando con el Partido Conservador y Liberal, con los radicales, que cada vez van a importar menos, con los liberales, que ya habían entrado al gobierno, y casi afines, integra a los conservadores. O sea, el señor Videla entró a la moneda por la izquierda, apoyado por la izquierda, y sale de la moneda apoyado por la derecha. Es una voltereta gigante, tal como algunos de ustedes lo habían mencionado por el chat. El PC está en la clandestinidad, a pesar de ser un partido clandestino. El PC no va a hacer una lucha armada, insurreccional, ni nada, sino que se va a mantener en la clandestinidad, y vamos a ver que después vuelve con el apoyo electoral a ciertos partidos. Pero, y esto es súper importante, la ciudadanía se ve decepcionada de la política nacional. La ciudadanía se ve decepcionada de estos compromisos, de estas volteretas constantes que va a ser el Partido Radical y de estas uniones de partidos. Y no va a querer después esto. Y eso es súper importante para entender después la época de Alessandri, de Frei y de Allende. La gente ya no quiere uniones entre sectores, ya no quiere transar, ¿ya? Sino que va a apoyar a uno o otro sector, pero sin uniones. Ya se aburrió de estas uniones que terminaron haciendo una chacota a la política nacional. Profe, con Videla, ¿sean los derechos cívicos para las mujeres? Sí. Una de las pocas leyes buenas que vamos a ver en siguientes clases, que va a ser Videla, va a ser crear en el año 49 la ley que permite el voto femenino en las presidenciales y en las parlamentarias. Y van a votar por primera vez 52, fundamentalmente por el candidato, un candidato que vamos a ver mañana, bastante particular. Sí, vamos a ver eso, Gris, en una clase que vamos a hablar sobre la sociedad en la mitad del siglo. Vamos a hablar del movimiento femenino, sufragista en esa época, y de otros cambios que Chile está viviendo en esa época. ¿Ya? Pero sí, Videla fue el que aprobó esta ley. Por lo cual Videla entra por la izquierda, sale por la derecha, y la ciudadanía ya se ve descontenta. Y eso es súper importante. La ciudadanía está chata de que estos políticos jueguen con sus votos. ¿Ya? Ya, el 52 se termina en Marinas. Ya, en esa época, no estoy seguro si fue el 52, creo que fue el 55, se firman los tratados limítrofes marinos, ya con los otros países, que fundamentalmente con Perú y con Ecuador. ¿Ya? Este tema de las 200 millas de soberanía nacional y todo, sí. Bueno, son tan relevantes nuestro elemento que vemos hoy día, que es la historia política. Y mañana vamos a hablar del gobierno de Ibáñez, ¿ya? Su elección y todo. Eso. Ya, jóvenes, ahora vamos a Schoology y hacemos el test, ¿ya? Esta vez son solo 4 preguntas, ¿ya? Porque igual nos extendimos bastante en esta explicación, porque era harta historia. Así que son solo 4 preguntas, ¿ya? Tienen 7 minutitos para hacerlas. Son preguntas breves.
incluso hay una de una imagen. ¿Ya? Cualquier duda, pregunta, estoy acá. Ya, mesocracia se le habla de la clase media, como el poder de la clase media. Mes, mesocracia. Como que siempre se ha demostrado como que los gobiernos radicales son el triunfo de la clase media. Yo lo cuestiono así. Presidente Pedro Aguirre Cerda tenía fondos, propiedades agrícolas, no es un hombre de clase media, lo único de media tenía que era profe. Mesocracia es el poder de la clase media, como representar la clase media. Siempre se ha dicho que los gobiernos radicales como que representaban la clase media. ¿Ya? La mesocracia, señor Matías, es la clase media, como el poder de la clase media. Siempre se ha dicho que los gobiernos radicales representaron la llegada de la clase media. Al menos más que nada como sus ideales. Mayor Estado, más educación de la nación. La 4. Cuéntame. ¿Sí? La D. Porque Videla no va a dictar la ley de seguridad interior del Estado. La ley de seguridad interior del Estado la creó Alessandri. Lo que va a crear es la ley maldita, la ley de defensa permanente de la democracia. ¿No? Muy bien. Los que vayan terminando, escriban listo para ir sabiendo cuántos faltan. Ya, bien, Maximiliano. Ya, vale, ya han terminado. Jóvenes, por mientras, les recuerdo ya, me había salido sin querer. Ya, jóvenes, les recuerdo que, que tienen que hacer la metacognición, que es el mini ensayo. Son 24 preguntas. El plazo hasta mañana, ¿ya? Pónganse el día con eso. Y yo les doy su puntaje. A los que lo han enviado, que son bastante, le ha ido bastante bien. La mayoría ha subido, ¿ya?
pero pónganse el día. Había una pregunta que había cierto problema, que era la pregunta 19, la cambié, se los mandé el fin de semana y también les mandé el video de la revisión. No sé si les llegó, parece que sí, ¿no? Pero sí, sí les llegó. Sí, Maximiliano, solamente las que tienes malas. Solamente las que tienes malas tienes que corregir. Sí, ya, bacán, se les llegó. Sí, ya, bacán, Maximiliano. Ya, ¿quién más ha terminado? Ya. ¿Es idea mía o hoy día me han enterado por la asistencia? Ah, ya entré. Ya. Ya, jóvenes, quedan 30 segundos. No queda nada. Creo que la próxima semana tienen ensayo nuevo. Este jueves empezamos con nuestra nueva unidad de economía. Es fácil. Conceptos básicos, vamos a ver. ¿Qué es el dinero, el problema económico? Y cosas así. Ya, ya, jóvenes. Estamos. Bueno, eran 4 preguntas sobre la política de los radicales. La mayoría estaba centrada en el gobierno de Videla y son bastante fáciles. Ya, la uno dice, el Partido Radical, desde los inicios del siglo XX, se caracteriza por su anticlericalismo y estar ligado a la masonería, ¿ya? Que está como especie de logia que nace supuestamente cerca de la Revolución Francesa y todo, llena de mitos. Era por entonces la expresión de los sectores medios urbanos de Chile. Propicia una mayor intervención del Estado en la regulación socioeconómica del país. Interpretando la información señalada en el párrafo, se puede asegurar que los radicales, uno, son un partido con importante apoyo en el sector campesino. Cuenca, no, le hemos dicho. Los campesinos en esa época votan por la derecha, controlados fundamentalmente. Dos, ¿cuestionan la intervención de la Iglesia en los asuntos del Estado? Sí, la cuestionan. No quieren Iglesia, a pesar de que ya cada vez interviene menos. Y tres, ¿representa los intereses de la mesocracia? Sí, esta clase media. Ya, ¿cuál sería la correcta entonces? Ya, la D, bien, ya, bien. Ya. Además, igual el texto lo dice son anticlericales, ya, que sería la alternativa 2 y expresión de los sectores medios, ya, el texto lo dice. Ya, vamos a revivir nuestra vieja tómbola que está un poco en desuso, ya, porque siempre andamos medio justos de tiempo, pero vamos a revivir nuestra vieja tómbola, que nunca carga, ya. Ya, vamos a ver quién será la persona elegida en nuestra vieja tómbola. Ya, Jeremías, ¿estás por ahí? ¿Puedes Sí, leer la profe, aquí pregunta estoy. vos? Dale, Jeremías. Ya, dice, en 1948 se promulgó la Ley de Defensa Permanente de la Democracia. Esta ley estableció la represión a los comunistas y a la vigilancia coercitiva al movimiento sindical. Durante 10 años la ley estuvo vigente, lo que significa que durante este periodo 1 y 2 puse yo. Ya, ahora sobre la ley permanente de la democracia, la ley maldita. Uno, se manifestaron en Chile aspectos de la Guerra Fría. Sí, la ley maldita demuestra esta presión de Estados Unidos por eliminar a los comunistas. Y dos, la democracia chilena fue fuertemente dañada. ¿Por qué no es la 3? Muy bien, Jeremías. Porque los 3 tercios es una cuestión posterior que se manifiesta fundamentalmente en la llamada elección del 58, una de las elecciones más controversiales, que este gran apoyo que tienen derecha, centro e izquierda.
Y eso lo vamos a hablar más adelante, ya que es súper importante, los 3/3. Es 1 y 2. Muy bien, Jeremías, y gracias por haber leído. Ya, la pregunta 3, no se veía muy bien la foto, pero es, en el pie de página lo dice, el presidente Videla en Nueva York. Dice, durante su presidencia, Gabriel González Videla realizó una visita oficial a los Estados Unidos. El presidente de Chile fue recibido con los máximos honores, con reuniones políticas y sociales con las más altas autoridades del país de Norteamérica. Además, con la presencia de miles de personas en las calles, como muestra la fotografía. Este acontecimiento se enmarca en una política vinculada con... ¿Cuál sería? Que este tipo vaya a Estados Unidos y se ha recibido tan gloriosamente. Ya, es la influencia que ejercía Estados Unidos en el contexto de la Guerra Fría. Son los primeros años de la Guerra Fría, donde Estados Unidos sospecha de todo el mundo, ¿ya? Y son años bastante divididos, ¿ya? Ahora, nuevamente de la ley maldita, o del gobierno de Videla. En 1946, una alianza electoral y programática entre el Partido Radical y el Comunista llevó a la presidencia a Gabriel González Videla. Sin embargo, la sociedad entre ambos conglomerados políticos no duró mucho tiempo, ya que rápidamente comenzaron las desconfianzas y los entredichos al interior de la alianza, fundamentalmente por el revés electoral de los radicales en las elecciones municipales y la responsabilidad de los comunistas, quienes controlaban sindicatos y federaciones estudiantiles. Este programa de tensiones va a desembocar finalmente en, ya, ¿cuál sería la correcta? Ya, la mayoría se inclina por la D, que lo explicaba un poco al principio, que es la expulsión de los comunistas del gobierno de Videla con la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, o Ley Maldita. 2, la dictación de la Ley de Seguridad Interior del Estado. Dijimos que no, porque se la dictó Arturo Alessandri en su segundo gobierno, entre el 32 y el 38. Y 3, el elemento de Chile con la política exterior de Estados Unidos. Sí, Chile se pliega a esta guerra fría y apoya a los Estados Unidos. Por lo cual es la de 1 y 3. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna duda, pregunta sobre esto, sobre la cognición? ¿No? Ya. Ya, jóvenes. Nos vemos mañana entonces. Nos vemos mañana. Mañana seguimos con la historia de Chile. Mañana vamos a ver la elección del 52, muy controversial, y aspectos del gobierno de Ibáñez. Eso. Chao, jóvenes. Que estén bien. Cuídense. Gracias por participar. Adiós.